Buenas noches, profesora Solange, compañero de estudios jurídicos tramo 3. A continuación voy a hacer el análisis correspondiente a la Ley Orgánica de Educación y su vinculación con la comunidad en la cual nos corresponde hacer el proyecto de investigación. Podemos decir que la Ley Orgánica de Educación entra en vigencia el 13 de agosto del 2009. Esta ley surge de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, es decir, la ley es promulgada 10 años después. Esta es una ley orgánica porque su contenido regula los principios básicos para la convivencia y el bienestar de la nación, y en correspondencia con el sistema de educación, con el sistema educativo nacional. ¿Cuáles son los antecedentes jurídicos de la Ley Orgánica de Educación? Inicialmente, cuando se promulga la Ley Orgánica de Educación del 2009, pierde vigencia la Ley Orgánica de Educación de 1980 por no tener correspondencia con el marco jurídico que establece la nueva Constitución o la Constitución de 1999. Esta ley viene a corresponder con una deuda con la educación venezolana, que de igual manera requería una profunda transformación. Además, esta ley es producto de una discusión, que inicialmente se realizó en marzo del 2009, y en mayo del 2009 se reúnen 500 educadores donde estos educadores discuten todas las propuestas reunidas del país, tanto por estados como por municipios y por escuelas. En julio del 2009 también fueron invitadas instituciones privadas, religiosas y universidades para recibir de ellos sus aportes, tanto de la ABED, que es la Asociación Venezolana de Educación Católica, del CABED, de la ADED, de la UCA, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela. Finalmente fue aprobada en Asamblea Nacional el 5 de agosto del 2009 y entra en vigencia con su publicación en Gaceta el 13 de agosto del 2009. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Orgánica de Educación o el objeto? Y está establecido dentro de la misma ley y dice lo siguiente: la presente ley tiene por objeto desarrollar los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en educación que asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social, así como las bases organizativas y el funcionamiento del sistema educativo de la República Bolivariana de Venezuela. Esto está, el objeto de esta educación, de esta Ley Orgánica de Educación, está contemplado en el artículo 1 de la misma. Luego me dice qué artículos constitucionales garantizan esta ley. Básicamente, para mi parecer, es el artículo 102, el 103 y el 104. El 102 establece lo que es el derecho a la educación, que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, que es democrática, gratuita y obligatorio, y el Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos los niveles y modalidades. Eso lo dice el artículo 102.
El artículo 103 establece que toda persona tiene derecho a una educación integral y de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que la misma persona pueda tener. La educación es obligatoria en todos los niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificada. Tanto la impartida en las instituciones del Estado debe ser gratuita hasta el pregrado universitario. Luego tenemos, allí mismo establece que el Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación del sistema educativo. El artículo 104 dice que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. Esto básicamente se corresponde con el Estado docente y la función del docente. El artículo 105 dice que la ley determinará las profesiones que requieran títulos y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación. El 106 dice que toda persona natural o jurídica, previa demostración a su capacidad y cuando cumpla requisitos éticos, académicos, científicos y económicos y de infraestructura, se le puede dar el aval para fundar y mantener instituciones educativas privadas. El 107 es la relación, la obligatoriedad de la educación ambiental en los niveles y modalidades de educación. Y la enseñanza de la lengua castellana, la obligatoriedad en el ciclo diversificado, dice aquí en el ciclo diversificado, en el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, historia y geografía de Venezuela. El artículo 108 me dice que en los centros educativos debo incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y sus innovaciones. Y el artículo 109, el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y la autonomía universitaria. El 110, el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y el 111 se refiere a que todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva, y que la educación física y el deporte deben ser fundamental en la formación integral de los niños y adolescentes. Es decir, que la educación física debe estar incorporada en los niveles de educación básica. Los principios que rigen esta ley, ¿cuáles son los principios? Esta ley plantea que la educación es democrática, participativa, protagónica, con responsabilidad social, la igualdad para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación de ninguna índole más que las propias limitaciones que el individuo pueda tener, la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la valoración de la defensa de la soberanía, la formación de una cultura para la paz, la justicia social, el respeto, los derechos humanos, la práctica de la equidad, la inclusión, la sustentabilidad del desarrollo, el desarrollo de la igualdad de género, el fortalecimiento de identidad nacional, la lealtad a la patria e integración latinoamericana y caribeña. Esos son los principios que rigen la Ley Orgánica de Educación. Aquí me dice que qué reformas ha presentado la Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica de Educación vigente desde del 2009 hasta la presente fecha no ha presentado ninguna reforma, pero esta ley sí tiene, o sea, hay una deuda por parte del Estado y por parte del cuerpo legislativo con esta ley, ya que esta ley en su vamos a revisar aquí un momentico al final de la ley, que dice las disposiciones
no sé por qué no lo debí tener presente. Las disposiciones, será las disposiciones transitorias, porque dice que lo que haga falta en esta ley se hará a través de leyes especiales. Y recordemos además que la Ley Orgánica de Educación de 1980 tenía su reglamento de 1986. Y lo que no estaba contemplado en la ley, pues lo orientaba el reglamento. Más esta ley orgánica tiene una deuda con el sistema educativo, con la educación venezolana, porque esta ley no tiene reglamento y queda contemplado aquí mismo que en el término de los 6 meses surgirán las leyes especiales para garantizar, vamos a decir, el accionar de la ley, que lo que no está contemplado aquí se hará a través de la aprobación de leyes especiales, y eso pues realmente nunca se ha logrado. Es decir, que hay una deuda y algunas cosas, sobre todo en el área de evaluación y de ingreso y de permanencia en el sistema educativo, se han regulado a través de resoluciones. Hasta la fecha, a través de resoluciones. Bien, ¿cuál es la vinculación de esta ley con otras instituciones? Obviamente que esta ley tiene vinculación con instituciones de educación católica, como la B, la P, con las instituciones privadas, con las misiones educativas, tanto Robinson como Rivas y Sucre, con instituciones culturales y con instituciones deportivas. ¿Cuál es la participación de las comunidades organizadas en el proceso de formación? Pues mire, la Ley Orgánica de Educación de Venezuela fue aprobada por la Asamblea Nacional y posteriormente promulgada por el presidente constitucional, que para ese entonces, en el 2009, era el presidente Hugo Chávez. Su aprobación trajo contigo una intensa discusión nacional por parte de los trabajadores de educación en todos sus niveles, los gremios profesionales, los partidos políticos, las organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, los representantes del gobierno nacional. Y esta ley ha sido divulgada a través de los medios de información nacional e internacional en todos los formatos y presentaciones, tanto oral, tanto impreso como audiovisual y digital. Es decir, que ha tenido la participación las comunidades en el proceso pues, de aplicabilidad de la ley y en el proceso de formación, o sea, en el proceso de formación educativa. ¿Cuáles son los resultados de aplicar esta ley? Bueno, los resultados se han visto más en la corresponsabilidad de la educación y la escuela y la familia. Esta ley ha permitido que cada escuela tenga su organización estudiantil o cada centro educativo, la integración de la familia, la participación y formación de organizaciones comunitarias del poder popular, la participación y obligación de las empresas públicas y privadas a hacer sus aportes a la educación. La gestión escolar ha mejorado, las infraestructuras educativas también han mejorado y la organización, vamos a decir, las comunidades educativas en las instituciones educativas. ¿Y cómo se vincula esta ley con el proyecto
de la comunidad que nos corresponde, o sea, la vinculación de esta ley con el proyecto de la comunidad que se está desarrollando. Bien, la vinculación está relacionada básicamente con las instituciones educativas, culturales, deportivas que existen dentro de la comunidad. Toda comunidad pertenece a una escuela y obviamente nuestra comunidad pertenece no a una escuela, pertenece a varias instituciones educativas que están, vamos a decir, dentro del área que nos corresponde elaborar en el proyecto. Y obviamente que tenemos que ver, la relación está vinculada por aquellas dificultades o problemas básicamente educativos de la comunidad y que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela o viceversa. En estos momentos, pues, sobre todo en tiempos de pandemia, donde la escuela está más vinculada con la casa, con la familia, pues entonces la escuela tiene que, parece mentira, pero la escuela tiene que hacer un papel, si se quiere, más intenso, los maestros, al compenetrarse con el trabajo que puedan desarrollar los padres y la familia, los padres y representantes y la familia, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues sea más efectivo. Bien, con esta exposición pues termino mi presentación con relación a la Ley Orgánica de Educación.